El millonario invitó a su humilde empleada pobre a su fiesta de lujo solo para humillarla, pero ella llegó acompañada y todos quedaron sin palabras. Él jamás lo vio venir. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Vicente Navarro era el tipo de hombre que no pasaba desapercibido. A sus 35 años, se movía con la confianza de alguien que había tenido éxito en la vida sin mucho esfuerzo propio. Heredero de una empresa de bienes raíces que había sido el legado de su familia, Vicente vivía rodeado de lujos, acostumbrado a la mejor ropa, los autos más nuevos, y una mansión donde cada rincón reflejaba opulencia y poder. Para él, el dinero y el estatus lo eran todo, más que un reflejo de éxito, representaban su poder y su influencia sobre los demás. Desde joven, Vicente había sido mimado y sobreprotegido por sus padres, quienes lo criaron para heredar la empresa, pero sin enseñarle el valor del trabajo duro o el respeto hacia quienes trabajaban para él. Su arrogancia, alimentada por su entorno y la posición que había heredado, lo llevaba a mirar a las personas a su alrededor como inferiores, meros engranajes en la máquina de su vida perfecta. En su lujosa mansión trabajaban varios empleados, encargados de mantener cada detalle en perfecto estado. Para Vicente, aquellos que cuidaban de su hogar no eran más que figuras en el fondo de su mundo, invisibles y sin importancia. No les dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario, y si alguna vez lo hacía, era con un tono de superioridad y desprecio que dejaba claro que no los consideraba dignos de respeto. Pero los empleados de la mansión, en su mayoría personas humildes y necesitadas, soportaban el trato con paciencia. Sabían que el salario que recibían les permitía vivir con cierta comodidad, y para ellos, aquel trabajo era una oportunidad invaluable. Entre los empleados de la mansión estaba Renata, una mujer de 29 años que había pasado los últimos 3 años trabajando allí. Para ella, la vida en la mansión de Vicente era un trabajo estable, aunque desafiante. Desde el primer día, había percibido el aire de superioridad que Vicente emanaba y había aprendido a moverse con discreción, cumpliendo con sus tareas sin esperar reconocimiento. Renata era una persona de carácter tranquilo y amable, y pese a la indiferencia de Vicente, siempre realizaba su trabajo con dedicación y respeto. Renata y su compañera, Rosa, compartían largas jornadas en la mansión, y entre las dos se apoyaban para sobrellevar el ambiente opresivo que Vicente creaba. Rosa, mayor que Renata y con más años de experiencia en la casa, le había enseñado desde el principio a mantenerse en su lugar, a no esperar ningún tipo de trato cordial por parte de su empleador y a cumplir con su trabajo sin involucrarse más de lo necesario. Para ellas, el trabajo era simplemente eso, una forma de ganarse la vida, aunque significara soportar la arrogancia de un hombre que parecía verlas como muebles en su lujoso hogar. Vicente, en su vida de privilegios, rara vez prestaba atención a los detalles del funcionamiento de su casa. Su única preocupación era mantener las apariencias, asegurarse de que todo estuviera impecable para impresionar a sus amigos y colegas. Su círculo social estaba compuesto por empresarios y figuras de la alta sociedad, personas que, como él, valoraban el dinero y el poder por encima de todo. Para Vicente, su hogar era una extensión de su imagen pública, un escenario donde podía demostrar su éxito y el control absoluto que creía tener sobre cada aspecto de su vida. Una tarde, mientras Renata terminaba de organizar el comedor para una cena que Vicente había planeado con algunos colegas, escuchó a su jefe hablando por teléfono en el salón contiguo. Como de costumbre, su tono era autoritario, y cada palabra que pronunciaba dejaba en claro que no aceptaba objeciones. A Renata no le sorprendía escuchar esa actitud en Vicente, para ella, aquel comportamiento era parte de la rutina. Sin embargo, algo en aquella conversación llamó su atención. Claro, haremos algo grande. Quiero que todos vean que sigo siendo el mejor anfitrión, dijo Vicente con arrogancia. Será una fiesta inolvidable, algo que marque la diferencia, con la mejor gente y en el mejor lugar. No me importa el costo, tiene que ser perfecto. Renata sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que Vicente organizaba eventos con frecuencia, pero esta vez parecía especialmente interesado en que todo fuera impresionante. Al escuchar sus planes,
comenzó a imaginar la carga de trabajo que implicaría una gala de esa magnitud para ella y los demás empleados de la mansión. Se preparó mentalmente para las largas horas de esfuerzo que vendrían. Días después, mientras Renata limpiaba la biblioteca, encontró sobre la mesa un sobre con su nombre escrito en elegante caligrafía. Al abrirlo, descubrió una invitación a la gala que Vicente planeaba celebrar en las próximas semanas. La invitación la dejó sorprendida y confundida. No entendía por qué él la invitaría a un evento tan exclusivo, especialmente considerando que, en todos sus años trabajando en la mansión, nunca había recibido ni la más mínima señal de consideración de su parte. Intrigada, Renata decidió confirmar con Vicente si la invitación era realmente para ella. Reuniendo valor, se acercó a él mientras revisaba unos papeles en su despacho. Señor Navarro, disculpe la molestia, pero quería saber si esta invitación realmente es para mí, preguntó con timidez, mostrándole el sobre. Vicente levantó la vista y esbozó una sonrisa que parecía mezclar desdén y diversión. Sí, es para ti, Renata. Asegúrate de estar bien arreglada. Quiero que todos mis invitados tengan una noche memorable, respondió, con un tono que a Renata le pareció extraño. Ella, emocionada por la posibilidad de asistir a un evento tan importante, sonrió y le agradeció, sin notar la verdadera intención detrás de sus palabras. Para Vicente, aquella invitación no era un gesto de amabilidad, sino parte de un plan que había ideado para entretener a sus amigos a costa de la humildad y sencillez de Renata. La veía como alguien que, en medio del lujo y la alta sociedad, parecería fuera de lugar, y esa idea le divertía. Sería, en su mente, un elemento de burla en una noche de entretenimiento. Renata, ajena a las intenciones de Vicente, comenzó a imaginar la gala como una oportunidad para vivir una experiencia diferente, algo que jamás pensó que formaría parte de su vida. Aunque Rosa intentó advertirle que Vicente no era de fiar y que aquella invitación le parecía sospechosa, Renata prefirió creer que su jefe, por alguna razón, había decidido incluirla en el evento como un gesto de consideración. El día de la gala se acercaba, y la mansión Navarro bullía de actividad. Vicente había ordenado que todo estuviera impecable para recibir a sus invitados. Decoraciones elegantes, un servicio de catering exclusivo y un equipo de músicos de renombre estaban programados para asegurar que la noche fuera tan lujosa como él deseaba. Para Vicente, aquel evento no era solo una fiesta, sino una oportunidad para reafirmar su estatus y demostrar su superioridad ante sus socios y conocidos. Renata, aunque abrumada por la carga de trabajo que implicaba la preparación, no podía evitar sentirse emocionada. La invitación que había recibido le había dado un impulso de ilusión, una chispa de algo diferente en su vida rutinaria. Aún así, no dejaba de percibir una extraña sensación al pensar en la invitación. Rosa, su compañera, había intentado advertirle de que no confiara en las intenciones de Vicente, pero Renata quería creer que asistir a la gala podía ser un momento especial. Una experiencia nueva en medio de su vida de servicio. Unos días antes de la gala, Felipe, un amigo cercano de Vicente, llegó a la mansión para una breve visita. Felipe era un empresario adinerado que, a diferencia de Vicente, había crecido en un ambiente de trabajo y esfuerzo, aprendiendo a valorar a las personas por su carácter en lugar de por su posición. Su amistad con Vicente se había forjado años atrás, pero en el tiempo que habían compartido, Felipe había notado el carácter arrogante y altanero de su amigo. Aunque su amistad continuaba, Felipe no siempre aprobaba el trato que Vicente daba a los demás. Durante su visita, Felipe fue recibido por Renata en la entrada, quien lo saludó con su habitual amabilidad y respeto. Ella le abrió la puerta con una sonrisa, y él, como siempre, le devolvió el saludo de forma cordial, agradecido por su trato amable. A lo largo de sus visitas, Felipe había comenzado a admirar la humildad y bondad de Renata, cualidades que destacaban en contraste con el ambiente superficial que predominaba en la mansión. Gracias, Renata. Es un gusto verte de nuevo, le dijo Felipe, con una sonrisa sincera. El gusto es mío, señor Felipe. Si necesita algo, no dude en pedírmelo, respondió ella, con la gentileza que la caracterizaba.
Después de los saludos, Felipe pasó al salón donde Vicente lo esperaba para una reunión informal con otros amigos empresarios. Mientras Felipe se instalaba, Vicente y sus amigos comenzaron a hablar de los planes para la gala. Al principio, la conversación giraba en torno a los preparativos, el menú, la lista de invitados, pero luego, el tono de Vicente se tornó burlón y, sin darse cuenta de la cercanía de Felipe, comenzó a hablar sobre Renata. «Va a ser algo inolvidable», comentó Vicente con una sonrisa cínica. «Cuando esa pobre Renata llegue, bien vestidita, con su torpeza natural, será la diversión de la noche. Esos humildes empleados como ella simplemente no encajan en eventos de esta clase, y eso es lo que hará que todos se rían. Imagínensela entre todos mis invitados, será como tener a un pez fuera del agua». Uno de los amigos de Vicente rió, siguiendo la broma sin pensar en las implicaciones de sus palabras. «¿Entonces, invitaste a una de tus empleadas solo para que sea el espectáculo? Y esa sí es una idea original», añadió, dándole una palmada en el hombro. Felipe, que había escuchado cada palabra desde la otra habitación, sintió una profunda indignación. La nobleza de Renata, su calidez y humildad eran evidentes, y el hecho de que Vicente quisiera humillarla de esa manera le pareció despreciable. Durante todas sus visitas, Felipe había sido recibido con amabilidad por parte de Renata, quien siempre se esmeraba en su trabajo a pesar del trato frío de Vicente. Felipe había desarrollado un cariño genuino hacia ella, y saber que su amigo planeaba utilizarla como objeto de burla lo llenó de repulsión. Sin dudarlo, Felipe decidió que debía intervenir. No podía permitir que Vicente la sometiera a semejante humillación. Movido por la indignación y su afecto secreto hacia Renata, Felipe salió del salón y buscó el momento oportuno para hablar con ella en privado. Esa misma tarde, aprovechando que Vicente estaba en una reunión en la oficina de la mansión, Felipe se acercó a Renata, quien se encontraba organizando algunos de los arreglos florales que decorarían el salón para la gala. Al verla ocupada, sintió una mezcla de ternura y tristeza al pensar en la crueldad de su amigo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. «Renata, ¿puedo hablar contigo un momento?», le pidió en voz baja, tratando de no alarmarla. Renata lo miró, sorprendida, y asintió, dejando los arreglos florales a un lado. Aunque Felipe siempre había sido amable con ella, jamás le había pedido conversar de esa forma, y un ligero nerviosismo surgió en su pecho. «Claro, señor Felipe. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió con educación. Felipe respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para explicarle la situación sin lastimarla más de lo necesario. «Renata, quiero que sepas que esto no es fácil de decir, pero creo que debes conocer la verdad sobre la invitación que Vicente te hizo para la gala. Yo estaba en el salón mientras él hablaba con sus amigos y escuché algo que me pareció completamente injusto», comenzó, con una expresión de seriedad que hizo que Renata sintiera un ligero escalofrío. Felipe le contó todo lo que había escuchado, las palabras crueles de Vicente, sus intenciones de hacer de ella un entretenimiento en la gala y cómo planeaba convertirla en el centro de las burlas de la alta sociedad. Al escuchar la verdad, Renata sintió que la emoción que había sentido inicialmente se desvanecía, reemplazada por una profunda tristeza y humillación. No podía creer que Vicente, su jefe, la hubiera invitado con el único fin de ridiculizarla frente a sus amigos y colegas. «Renata, sé que esto debe ser difícil de asimilar», continuó Felipe, «pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Yo quiero ayudarte, si me lo permites. No tienes que enfrentarte a esta situación por tu cuenta». Renata, conmovida por la sinceridad en los ojos de Felipe, sintió una mezcla de gratitud y sorpresa. Durante sus años en la mansión, había aprendido a soportar las actitudes de Vicente y sus desprecios sin esperar apoyo de nadie. Sin embargo, Felipe le ofrecía una mano amiga, una oportunidad de enfrentar la situación con dignidad. «No sé cómo agradecerle, señor Felipe», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «No imaginaba que alguien quisiera ayudarme en un momento así». Felipe tomó suavemente su mano y le sonrió con calidez.
Renata, no tienes nada que agradecer. Eres una persona increíble, y es hora de que todos lo vean. Si estás de acuerdo, quiero ayudarte a prepararte para la gala, no solo en tu apariencia, sino también en tu confianza. Quiero que entres a esa gala con la frente en alto y que les muestres a todos, especialmente a Vicente, quién eres en realidad. La propuesta de Felipe encendió una chispa en Renata. Sabía que enfrentarse a aquella situación no sería fácil, pero la presencia de Felipe, su amabilidad y el respeto que él le mostraba, le dieron el valor que necesitaba. Aquel día, Renata tomó la decisión de aceptar la ayuda de Felipe y de dar un paso firme hacia el respeto y la dignidad que merecía, sin importar lo que Vicente pensara. Durante los días siguientes, Renata y Felipe se reunieron en secreto para planear la transformación. Para Renata, la idea de presentarse en la gala con una imagen renovada y una actitud segura era algo tan inesperado como emocionante. Cada vez que pensaba en lo que estaba por hacer, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que esta era una oportunidad para mostrarse al mundo con dignidad, algo que Vicente nunca le había permitido hacer. Felipe se convirtió en su mentor y apoyo en el proceso. Él sabía que la clave para enfrentar la situación no estaba solo en cambiar la apariencia de Renata, sino en fortalecer su confianza y mostrarle su propio valor. Comenzaron con pequeños pasos. Felipe la llevaba a tiendas de ropa y boutiques elegantes, enseñándole a escoger atuendos que resaltaran su estilo y personalidad. Juntos eligieron un vestido que, en su sencillez y elegancia, realzaba la belleza natural de Renata, algo que Felipe había visto desde el principio pero que ella, por años de inseguridad, había tenido dificultad en reconocer. Mientras tanto, Renata contaba con el apoyo de sus compañeros de trabajo en la mansión. Rosa, Eduardo y Malena, quienes habían trabajado con ella por años, conocían el plan y se ofrecieron a ayudar de distintas maneras. Rosa, quien tenía habilidades para el maquillaje, le enseñó a Renata técnicas simples para resaltar su rostro, mientras que Eduardo, el jardinero de la mansión, se encargaba de cubrir las ausencias de Renata en su trabajo mientras ella se preparaba. Malena, la cocinera, se encargó de animarla cada día, recordándole que no estaba sola y que todos querían verla triunfar en aquella noche especial. A lo largo de las sesiones de preparación, Felipe y Renata pasaron mucho tiempo juntos, y durante esas horas, él descubrió en ella una persona valiente, llena de dulzura y fortaleza. Cada día admiraba más su perseverancia y sencillez. Renata, en cambio, comenzó a ver a Felipe como alguien más que un simple aliado. Él se había convertido en una figura de apoyo incondicional, alguien que no solo la ayudaba a enfrentar a Vicente, sino que también la hacía sentir apreciada por quien realmente era. En sus miradas compartidas y en las sonrisas que se daban mutuamente, ambos sentían que estaban haciendo algo especial. Renata, quiero que recuerdes algo cuando entres a esa gala, le dijo Felipe una tarde, mientras practicaban cómo saludar y moverse con naturalidad. Nadie tiene derecho a menospreciarte ni a hacerte sentir inferior. Eres una persona increíble, llena de cualidades que van mucho más allá de lo que Vicente o cualquier otra persona piense. Esta noche es para que tú brilles. Renata lo miró, conmovida por sus palabras. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible que escuchar a alguien hablarle con tanto respeto y admiración le parecía algo casi irreal. En aquel instante, sintió que la inseguridad que había cargado por años comenzaba a disolverse, reemplazada por una confianza genuina que Felipe le estaba ayudando a construir. Con cada ensayo, Renata iba adquiriendo más seguridad en sí misma. Felipe la guiaba, enseñándole cómo sostener la mirada, cómo caminar con confianza y cómo responder con elegancia si alguien intentaba menospreciarla. Sabía que, aunque Vicente la había invitado con intenciones crueles, ella podía transformar la situación y convertirla en una oportunidad para demostrar su valía. Esa determinación creció en ella como un fuego interno, alimentado por la solidaridad de sus compañeros y el afecto de Felipe. La noche antes de la gala, Felipe quiso darle un último consejo. Sabía que el día siguiente sería decisivo, no solo para Renata, sino también para su propia relación con ella. Aunque no lo había dicho en palabras, sentía que estaba enamorado de ella, que su humildad,
valentía y ternura habían conquistado su corazón. Recuerda, Renata, que no importa lo que ocurra mañana. Tú eres suficiente tal como eres. Esta noche es solo el principio de algo mucho más grande para ti, le dijo Felipe, mirándola con una intensidad que no necesitaba más palabras. Renata, emocionada, asintió, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro fundamental. Nunca antes alguien le había hecho sentir tanto respeto y admiración como Felipe, y sabía que, sin importar lo que sucediera en la gala, siempre recordaría este gesto de bondad y apoyo incondicional. Finalmente, la noche de la gala llegó. La mansión de Vicente estaba preparada para el evento, y los invitados comenzaron a llegar en autos lujosos, vestidos y trajes que irradiaban elegancia. Vicente, en la entrada, saludaba a cada uno de ellos con su acostumbrado aire de superioridad, seguro de que la noche sería un éxito. No sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Renata, con el vestido que habían escogido y el maquillaje delicado que Rosa le había enseñado a aplicar, estaba lista. Felipe la miraba con una mezcla de orgullo y admiración. En ella no solo veía a la empleada humilde, sino a una mujer transformada, una mujer consciente de su propia belleza y dignidad. La tomó de la mano y, juntos, entraron a la mansión, preparados para enfrentar a Vicente y a todos los que la habían subestimado. Cuando Renata apareció en el salón junto a Felipe, la conversación en el lugar se detuvo. Los invitados, sorprendidos, observaron a la pareja con interés. La presencia de Renata, su elegancia natural y la seguridad en su mirada no pasaron desapercibidas. Su postura y su actitud habían cambiado, y en lugar de la mujer que Vicente había intentado humillar, todos vieron a alguien con una presencia serena y poderosa. Vicente, al ver la escena, quedó paralizado. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. En lugar de la mujer humilde y torpe que esperaba ver, encontró a una Renata elegante y segura, capaz de acaparar la atención de sus invitados con su sola presencia. Su plan de convertirla en objeto de burla se desmoronaba ante él, y el hecho de verla acompañada de Felipe, su amigo y alguien que él respetaba, lo llenó de un sentimiento de incomodidad y sorpresa. Durante toda la noche, Renata caminó por el salón con Felipe a su lado, recibiendo comentarios de admiración y respeto de los invitados. Cada mirada de asombro y cada palabra de halago confirmaban su éxito, y en cada paso que daba sentía que su valor se afirmaba. Felipe, a su lado, la observaba con una sonrisa de satisfacción y orgullo, cada vez más enamorado de aquella mujer que había tenido el coraje de enfrentarse a las intenciones maliciosas de Vicente. Para Renata, aquella noche se convirtió en una revelación. Por primera vez, entendió que su vida no estaba definida por el lugar que ocupaba en la mansión, ni por el trato que Vicente le daba. Ella misma era quien daba valor a su vida, y esa dignidad nadie podía arrebatársela. A medida que la noche avanzaba, se sentía cada vez más libre, más segura de sí misma, y más agradecida con Felipe por haberla ayudado a descubrir la fuerza que siempre había tenido dentro. Vicente, en silencio, observaba cómo su plan se convertía en su propia humillación y, en el fondo, comenzaba a cuestionarse por primera vez si el respeto y el poder que tanto valoraba se habían basado en una imagen superficial y vacía. La noche de la gala había alcanzado su punto más álgido, y la atención en el salón de la mansión estaba centrada en Renata y Felipe. Nadie en la alta sociedad que rodeaba a Vicente había imaginado que una de sus empleadas pudiera hacer una aparición tan elegante, y mucho menos deslumbrar a todos con su presencia. El ambiente, antes lleno de risas y conversaciones superficiales, se tornó de asombro y murmullos de admiración mientras Renata avanzaba con pasos seguros, al brazo de Felipe. Vicente, desconcertado y molesto, no podía comprender cómo su plan de humillar a Renata había fallado de tal forma. En su mente, se había preparado para un espectáculo en el que su empleada sería el centro de las burlas, alguien que no estaría a la altura de la gala ni de sus invitados. Sin embargo, la realidad era otra. Frente a sus ojos, Renata había dejado atrás su figura de empleada humilde y sumisa, mostrando una imagen que él no había anticipado, una mujer digna, segura y con una belleza que resaltaba aún más en su actitud firme y serena. Durante toda la noche,
Los invitados se acercaban a Renata y a Felipe, interesados en conocer a la mujer que había cautivado a todos con su transformación. A cada persona que le dirigía la palabra, Renata respondía con cortesía y aplomo, recordando cada consejo de Felipe y apoyada en la seguridad que él le transmitía. Ella sabía que aquella gala era más que un evento, era su momento de reivindicación, una oportunidad para demostrar que el respeto y la dignidad no dependían de la posición social. Vicente, incapaz de soportar el giro inesperado de la situación, decidió acercarse a Felipe y Renata. Con una sonrisa forzada y un aire de desdén, intentó recuperar el control de la noche. Felipe, me alegra ver que has acompañado a mi empleada Renata. Veo que se ha esforzado en estar a la altura, dijo, mirando a Renata de arriba abajo en un intento de menospreciarla. Felipe, sin perder la calma, respondió con firmeza. Vicente, lo que veo es que Renata es una mujer digna de admiración, y eso no se debe solo a su apariencia. La verdadera elegancia está en el respeto y en la humildad, algo que creo que algunos todavía tienen que aprender. El comentario de Felipe dejó a Vicente sin palabras. Sintió que su amigo lo confrontaba de una manera inesperada, con una postura que defendía abiertamente a Renata. Para Vicente, aquella noche se había transformado en un escenario de confrontación, no solo contra la imagen que él tenía de sus empleados, sino también contra su propia arrogancia. Sin saber cómo responder, simplemente se apartó, sintiendo que había perdido el control de la situación. Renata, por su parte, sintió una gratitud profunda hacia Felipe. La valentía de él para enfrentarse a Vicente y defenderla le daba la fuerza para sostenerse en medio de las miradas y comentarios de los presentes. Sabía que en ese momento ya no era solo la empleada que se encargaba de las tareas en la mansión, era alguien que estaba siendo vista y reconocida por su verdadera esencia. A medida que avanzaba la noche, Renata se sintió más cómoda en el ambiente de la alta sociedad, y poco a poco fue descubriendo que, a pesar de los prejuicios, había personas que la trataban con respeto genuino. Uno de los invitados, un hombre de edad avanzada, se acercó a ella con una sonrisa amable. «Señorita Renata, es un placer conocerla. Es raro encontrar a alguien con tanta elegancia y calidez en estos eventos. Creo que todos estamos de acuerdo en que usted ha iluminado la noche», le dijo el hombre, con un tono sincero. Renata, conmovida por las palabras, le agradeció, sintiendo que cada paso de aquella noche la acercaba más a su verdadera esencia. Las miradas de admiración y las palabras de respeto que recibía la ayudaron a comprender que su valor no dependía de su posición, sino de su carácter y dignidad, cualidades que Vicente nunca había reconocido, pero que ahora brillaban ante todos. Felipe, a su lado, observaba cada momento con orgullo. Para él, ver a Renata transformarse y mostrarse con autenticidad era un triunfo personal, un recordatorio de que la verdadera nobleza no estaba en la riqueza, sino en la fortaleza de espíritu. Movido por el cariño y la admiración que sentía hacia ella, decidió que aquella noche era el momento perfecto para dar un paso más en su relación. Mientras la orquesta tocaba una suave melodía y la atención en la gala se dispersaba, Felipe tomó la mano de Renata y la guió hacia el centro del salón. La miró a los ojos, con una sonrisa llena de ternura, y comenzó a hablar en voz alta, para que todos los presentes pudieran escuchar. «Renata, eres una mujer extraordinaria. Has demostrado una fortaleza y una humildad que pocos poseen, y no puedo estar más orgulloso de ti. Esta noche, quiero hacerte una pregunta que he guardado en mi corazón desde hace tiempo». A medida que los invitados se acercaban, curiosos por lo que estaba ocurriendo, Felipe se arrodilló ante ella, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. Al abrirlo, reveló un hermoso anillo que brillaba bajo las luces del salón. Renata, sorprendida y emocionada, sintió como el tiempo parecía detenerse. «Renata, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo?», le preguntó Felipe, mirándola con amor. La emoción inundó a Renata, quien apenas podía contener las lágrimas. Aquella noche, que había comenzado con la intención de humillarla, se estaba convirtiendo en el momento más hermoso de su vida. Sin dudarlo, asintió y tomó la mano de Felipe,
aceptando la propuesta ante la mirada de todos los presentes. Los invitados, conmovidos por la escena, comenzaron a aplaudir, y en medio de la ovación, Vicente se sintió completamente descolocado. Su plan de ridiculizar a Renata había resultado en una celebración de su dignidad y en la declaración de amor más sincera que había presenciado. En ese momento, comenzó a cuestionar su propio comportamiento y a preguntarse si su vida, construida sobre la superficialidad y el desprecio, tenía algún verdadero valor. Renata y Felipe se abrazaron, sellando aquel momento con la promesa de un futuro juntos. Para Renata, la noche había sido más que una reivindicación, había sido la apertura de un camino nuevo, una vida en la que su valor no dependería de las opiniones de otros, sino de la fortaleza y dignidad que había encontrado dentro de sí misma. Mientras los invitados continuaban celebrando la propuesta, Renata y Felipe compartieron una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Ambos comprendían que, juntos, habían superado la prueba de aquella noche y que estaban listos para construir una vida basada en el respeto y el amor. Para Vicente, sin embargo, la gala había revelado algo que no estaba preparado para enfrentar, la realidad de que el verdadero respeto y la admiración no podían comprarse ni imponerse. A partir de esa noche, comenzaría un proceso de introspección que lo llevaría a cuestionar cada decisión y cada actitud que había tomado hasta ese momento. La noticia del compromiso entre Renata y Felipe no tardó en propagarse entre los invitados de la gala, y el salón de la mansión Navarro se llenó de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. La emoción de los presentes contrastaba con la expresión perpleja y sombría de Vicente, quien, desde un rincón, observaba cómo todo lo que había planeado se desmoronaba ante sus ojos. Nunca había imaginado que su intento de ridiculizar a Renata terminaría convirtiéndose en una celebración de su dignidad y en un momento de verdadera felicidad para ella. Mientras la música y las felicitaciones continuaban, Renata y Felipe se tomaron un momento para estar solos en el jardín de la mansión. Bajo las estrellas y rodeados de la suave brisa de la noche, Renata se sentía como en un sueño. No podía creer que el hombre que había estado a su lado en los últimos días, que la había apoyado incondicionalmente y la había ayudado a redescubrir su valor, ahora se convertiría en su compañero de vida. Felipe, nunca pensé que esta noche terminaría así. Cuando recibí la invitación a esta gala, jamás imaginé que todo cambiaría de esta manera, confesó Renata, con una mezcla de emoción y gratitud en su voz. Felipe tomó su mano y la miró con ternura. A veces, la vida nos lleva a lugares que no esperamos, pero siempre nos muestra el camino correcto cuando aprendemos a confiar en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Eres una mujer increíble, Renata, y quiero que siempre recuerdes eso. Esta noche no es el final, es solo el principio de una vida que construiremos juntos. Renata sonrió, sintiendo que cada palabra de Felipe resonaba en su corazón. Durante años, había creído que su vida estaba limitada a las paredes de la mansión y al papel que otros le habían asignado. Pero ahora, junto a Felipe, veía un horizonte lleno de posibilidades, una vida en la que su voz y su presencia tendrían un valor real. Mientras compartían este momento íntimo, la figura de Vicente apareció en el jardín. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y algo que Renata interpretó como remordimiento. Parecía que, por primera vez, Vicente estaba confrontando una realidad que había negado por años, que su trato hacia los demás había sido una expresión de su propio vacío y de sus inseguridades. Renata. Felipe, comenzó Vicente, con un tono de voz que no era el usual. No sé cómo explicar lo que siento ahora mismo, pero quiero decir que lamento mucho lo que intenté hacer esta noche. Renata lo miró, sorprendida, mientras Vicente bajaba la mirada, incapaz de sostener la expresión de decepción que había en el rostro de Felipe. Durante toda su vida, Vicente había vivido convencido de que el respeto y la admiración se ganaban con el poder y el dinero. Pero ver cómo Renata y Felipe lograron el cariño y la admiración de los invitados, sin necesidad de arrogancia o desprecio, le hizo darse cuenta de lo equivocado que había estado. Lamento profundamente haber intentado humillarte, Renata. He pasado mucho tiempo creyendo que ser superior me hacía mejor, pero esta noche veo que no es así. Lo que han hecho,
lo que tú has logrado me ha enseñado algo que no había comprendido, dijo Vicente, con sinceridad en su voz. Renata lo miró con empatía. Durante años, había soportado sus desprecios y su trato distante, pero ahora, en su voz y en su actitud, percibía un arrepentimiento real. Felipe, a su lado, le dio una ligera señal de aprobación y Renata, con su naturaleza compasiva, decidió extenderle una mano de paz. Gracias, señor Navarro. Todos podemos cometer errores, y si esta noche le ha ayudado a ver las cosas de otra manera, me alegra que haya sido así. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Renata, con una sonrisa suave. Vicente asintió, agradecido, y se retiró con una expresión pensativa, como si aquel gesto de perdón le hubiese dado un propósito que nunca había conocido. En el fondo, comenzaba a comprender que la verdadera grandeza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de ver y valorar a las personas por quienes realmente eran. Los días siguientes a la gala fueron de celebración y cambios. Renata y Felipe comenzaron a planear su boda, rodeados de la alegría de sus amigos y la aprobación de los empleados de la mansión, quienes estaban encantados de ver cómo su compañera de trabajo había encontrado la felicidad. Eduardo, Rosa y Malena, que habían apoyado a Renata durante todo el proceso, se ofrecieron a ayudar con los preparativos, convirtiendo los días previos al matrimonio en una serie de momentos felices y llenos de camaradería. Inspirada por su experiencia, Renata decidió que quería hacer algo más con su vida. Después de haber experimentado el desprecio y la humillación en su trabajo, y tras recibir el apoyo incondicional de Felipe, sintió la necesidad de ayudar a otros empleados que, como ella, podían estar pasando por situaciones de abuso o falta de respeto en sus lugares de trabajo. Felipe, quiero que hagamos algo para apoyar a quienes no tienen voz, le dijo Renata una noche, mientras discutían sus planes para el futuro. Quiero que fundemos una organización que defienda los derechos de los empleados, que les dé un espacio para ser escuchados y para que encuentren ayuda cuando lo necesiten. Felipe, entusiasmado por la idea y convencido del impacto positivo que podía tener, apoyó completamente el proyecto de Renata. Decidieron crear una fundación que brindara apoyo legal y emocional a empleados en situaciones vulnerables, ofreciendo servicios de asesoría y promoviendo el respeto y la dignidad en el ambiente laboral. La noticia de la fundación se extendió rápidamente, y para sorpresa de Renata, Vicente se presentó en su casa un día, solicitando hablar con ella y con Felipe. Renata, Felipe, sé que no tengo derecho a pedirles esto, pero me gustaría unirme a su proyecto, dijo Vicente, con un tono sincero. Esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre mi vida, y creo que ayudar a otros es la forma de comenzar a enmendar mis errores. Felipe y Renata intercambiaron una mirada de sorpresa, pero después de unos segundos, ambos asintieron. Sabían que la transformación de Vicente no sería fácil, pero si estaba dispuesto a cambiar y a trabajar por una causa justa, estarían dispuestos a darle una oportunidad. Así, Vicente se unió a la fundación, aportando no solo recursos, sino también su tiempo y dedicación. Con el paso de los meses, la fundación creció y comenzó a impactar la vida de muchas personas. Renata y Felipe, con el apoyo de Vicente y otros colaboradores, lograron construir un espacio de respeto y justicia, donde los empleados de distintos sectores podían encontrar ayuda para defender sus derechos y dignidad. El proyecto se convirtió en un reflejo de la fuerza y compasión que Renata había mostrado, y su historia inspiró a otros a creer en sus propios valores y en la posibilidad de un cambio. La boda de Renata y Felipe fue una ceremonia sencilla, llena de amor y rodeada de las personas que los habían apoyado. Los empleados de la mansión, sus nuevos compañeros de la fundación y amigos cercanos asistieron, celebrando con ellos el inicio de una vida en la que el respeto, el amor y la solidaridad serían los pilares fundamentales. Al ver a Renata y Felipe juntos en el altar, Vicente sintió que finalmente había encontrado un propósito real, algo que le daba sentido a su vida más allá de las apariencias y el poder. La gala que había planeado para humillar a Renata se había transformado en la oportunidad que ambos necesitaban para descubrir el verdadero valor de las personas. Y así, con el compromiso de ayudar a otros y el amor que los unía, Renata y Felipe comenzaron una vida dedicada a la justicia,
recordando siempre que la verdadera grandeza no está en el estatus, sino en la capacidad de honrar y respetar a los demás. La historia de Renata y Felipe nos muestra que la verdadera fuerza y el valor de una persona no dependen de su estatus ni de su riqueza, sino de su integridad, su compasión y su dignidad. Renata, quien soportó desprecios y humillaciones, encontró en su propia valentía la clave para transformar su vida y defender su derecho a ser respetada. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y el respeto pueden abrir caminos hacia la superación y el amor. Para Vicente, su encuentro con la humildad de Renata fue el punto de inflexión que lo llevó a reflexionar y cambiar. Aprendió que el respeto y la admiración no pueden imponerse ni comprarse, se ganan con el trato humano y el compromiso hacia los demás. Su redención fue posible al reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de enmendarlos, recordándonos que siempre existe la oportunidad de cambiar. Al final, Renata, Felipe y Vicente muestran que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por el respeto, la empatía y el deseo de construir un mundo donde cada persona, sin importar su posición, sea valorada. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, la bondad y la justicia como fuerzas capaces de transformar vidas y dejar un legado de esperanza y dignidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.